Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Quisiera dar la bienvenida a todos los que están aquí, a los que nos miran a través de los medios. Leyendo las cartas del apóstol Pablo, me gusta mucho su saludo. Siempre que inicia, a la mayoría de los que inicia, a todos les dice gracia y paz. Y es lo que les deseo a todos los que están aquí, los que nos ven a través de los medios. Gracia y paz del Señor a su vida. Hace unos días estaba platicando con una persona y comentábamos cómo de un instante a otro puede cambiar la vida. Él me compartía, él me estaba platicando un hecho que sucedió en su vida y que cambió su manera de ver la vida o su vida por completo en un instante. En un instante cambió, y esto fue con una llamada, una noticia que recibió o algo que se dio cuenta. Muchas veces estos cambios que todos hemos experimentado pareciera que son malos, otros pensamos que son buenos, pero el asunto es que siempre hay un momento en la vida de todos en que la vida da un giro completamente, da un giro y nos pone en otra dimensión, nos pone en otra situación. Y todo cambia, todo cambia. Esto mismo sucedió en la vida de unos hombres que su vida fue transformada de una manera instantánea. Y cuando hablamos de que hubo un cambio, no quiere decir que de un día para otro o de un instante al otro ya fueron buenos o ya fueron perfectos o ya su vida estaba en otra situación, no. Pero sus metas, sus ambiciones sí cambiaron de un momento a otro. La Biblia nos narra este suceso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. Está iniciando su ministerio el Señor Jesucristo. Versículo 18 dice: mientras caminaba, se refiere a Jesús, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Y se acercó Jesús y les dijo: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes, y Jesús los llamó también. Y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Estos hermanos fueron los primeros llamados a seguir a Jesús. Y estos dos hechos son el inicio de lo que hoy conocemos como cristianismo. Estos dos sucesos fue lo que hoy conocemos como la expansión, fue el inicio de la extensión del evangelio. Y hoy todos estamos en la misma situación y nos llamamos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿O por qué empezaron a llamar cristianos a los que seguían a Jesús? Precisamente por eso. A todos los que siguen a Jesús se les llama cristianos. La historia nos narra lo que sucedió con 4 pescadores. 4 hombres que estaban a la orilla del lago. Cuando de manera sorpresiva llegó Jesús a sus vidas y
les hizo una invitación. Ellos tenían la decisión de decir sí o no, de aceptar o negar. La invitación fue: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Con esto Jesús estaba invitando a estos hombres a dejar su estilo de vida, a cambiar, a ser diferentes, dejar atrás sus posesiones, sus sueños, sus ambiciones, su familia, sus amigos, la seguridad de su trabajo. Jesús les estaba, con este simple llamado, Jesús les estaba llamando a cambiar sus metas. Y estos hombres entendieron. Dice que dejando a su padre y las redes, lo siguieron. Y dice que bajando del barco, lo siguieron. Y ese hecho cambiaba por demás su vida. Fue un cambio radical en su vida. Esto no quiere decir que ya a partir de ese momento ellos eran diferentes. Más adelante vemos la vida de Pedro, y pues Pedro era un hombre iracundo y atrabancado, y que decía una cosa y hacía otra. Y bueno, todos los discípulos eran lo mismo. Sin embargo, ellos entendieron el llamado que Jesús estaba haciendo a sus vidas. Entendieron el llamado, entendieron la invitación a sígueme, sígueme. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted ha entendido el llamado de Jesús a su vida? Porque de la misma manera Jesús nos ha llamado en algún momento de nuestra vida. Algunos hemos andado buscando a este Jesús, otros hemos ido buscando a Jesús en medio de una necesidad, otros han crecido en el Evangelio desde niños y tienen una relación con el Señor. Pero yo le pregunto, ¿en verdad usted entiende lo que significa sígueme? ¿En verdad usted entiende lo que implica seguir a Jesús? Con estas preguntas en el aire, yo quisiera que usted cerrara sus ojos y que hiciera una oración al Señor. Ahí en la intimidad, ahí en lo secreto, yo le pido que usted le pregunte al Señor: ¿qué significa seguirte, Señor? ¿Yo te estoy siguiendo verdaderamente? Padre, háblanos en esta mañana, Señor. Pongo delante de ti este tiempo que tú nos regalas. Te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos cantado, hemos abierto nuestro corazón a la acción de tu Espíritu Santo. Te hemos exaltado, Señor. Pero ahora pedimos que nos hables a cada uno en lo profundo de nuestro corazón y podamos entender esa invitación a seguirte, Señor. ¿Qué implica? ¿A qué nos compromete? Háblanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Si usted se fija, fue muy fácil leer los acontecimientos que marcaron la vida de otras personas. Así como este hombre me decía: es que no te puedes imaginar de qué manera cambió mi vida cuando me hicieron una llamada. Mi vida cambió de estar tranquilo, de estar feliz, de sentirme bien, cambió de un momento a otro. Repito, para algunos es un cambio o son noticias que traen bendición. Para otros no es tan agradable. Hace unos días me habló mi esposa y me dice: ¿qué crees? Digo: ¿qué pasó? Me dice, me dijo el nombre de mi yerno, me dice: tiene COVID. Y yo me quedé así como: ¿cómo? Me dijo: sí. Pero también recuerdo cuando
Un amigo me dijo, ¿qué crees? ¿Qué crees que me pasó? Y me habló muy contento y me dijo, me llamaron y me dijeron que un tío que tenía muchos años, es más, ni me acuerdo de él, me dejó su herencia. Yo le dije, ¿cuánto te dejó? Me dice, no sé. Dije, ¿qué te parece si la compartimos? Eso no le gustó, ya no me contestó. Pero bueno, son noticias que cambian la vida de cualquiera. Yo sé que usted pudiera pensar en alguna de esas noticias que lo han impactado. Es muy fácil leer, por ejemplo, lo que estaban haciendo estos hombres. Estos 4 hombres estaban trabajando. Usted sabe cuál es la pasión de la mayoría de los hombres. La mayoría, porque hay algunos que no se apasionan mucho con eso del trabajo, pero la mayoría nos apasionamos tanto con el trabajo que descuidamos muchas cosas. Y en medio de todo eso estaban los primeros hermanos ahí en el barco y preparando las redes para meterse a pescar. Durante el día siempre preparan las redes y todas estas cosas porque de noche salen a pescar. Y en ese momento, inesperadamente, ¿de dónde salió? No dice, pero ahí estaba Jesús a su lado y le dice, sígueme, sígueme. Más adelante dice que estaban los otros 2 hermanos y estaban con su papá y dice que también estaban trabajando, estaban en lo que apasiona a los hombres. Y de nuevo la misma invitación, vengan y los haré pescadores de hombres. Vengan, y se vengan, traía consigo dejar atrás sus posesiones, dejar atrás sus sueños o por lo menos cambiarlos, dejar sus ambiciones, en algunos casos tal vez dejar su familia, alejarse, dejar a los amigos, porque mire, esto es como que forzoso. Cuando uno se convierte al cristianismo, los amigos que uno tenía ya no nos ven tan bien. Y es pensar en dejar a los amigos. Y una cosa importante para estos hombres, dejar la seguridad de su trabajo. Con este llamado Jesús les está pidiendo que cambien sus metas y que en lugar de dedicarse a pescar en estos 4 hombres, era dedicarse a pescar, sí, pero no con redes hechas para pescar peces, sino hombres. Es lo que les dice, vengan. Les estaba ya diciendo que vinieran a una actividad diferente, una actividad donde iban a dejar de estar pensando que el mundo de ellos y el mundo de todos en todos los tiempos gira en torno a la persona, en torno a uno mismo. Protegerse a uno mismo, promoverse a uno mismo, perseverar a uno mismo, consolarse incluso uno mismo, cuidarse uno mismo. Todo es un mundo individualista. Y aún que vivimos en una familia, aún así somos individualistas. A veces no queremos ni compartir nuestros pensamientos con nuestra pareja o con nuestros hijos o los hijos con el padre. Usted ve a su pareja y lo ve con la mente en otro mundo, en otra situación, y usted le pregunta, ¿qué estás pensando? Y te dicen, no, nada. Individualista. Jesús les está haciendo un llamado, una invitación a dejar de pensar en sí mismo y pensar en los demás. Pero al mismo tiempo Jesús, al decirle que lo sigan, les está llamando a salir de la monotonía de la vida, la monotonía de la religión.
Y les está llamando a emprender algo nuevo, algo desafiante, algo realmente desafiante, porque estaban iniciando un movimiento que hoy se conoce como cristianismo y que no ha parado a partir de a través de los años. No ha parado. Era un cambio radical del judaísmo, un judaísmo que había perdido la esencia de la relación con Dios. Un judaísmo que había cambiado la religión, la relación con Dios, por una religión llena de ritos, llena de conceptos de hombres, que todos estos conceptos y ritos no llenaban el corazón y la expectativa de los hombres. Jesús hace un llamado a estos hombres a empezar algo nuevo, algo diferente, algo vivo, algo que tuviera una relación directa y viva con Dios. Sin embargo, esta invitación pues era un reto y era un desafío. Pararse en medio de la nada y comenzar a cambiar. Jesús les está llamando a morir a sí mismos. Y esto fue lo que sucedió literalmente en la vida de estos hombres. Según las escrituras y los escritos de los eruditos, cuentan que el precio que pagaron estos hombres por seguir a Jesús fue el siguiente. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Andrés fue crucificado en Grecia. Santiago, que era Juan, fue decapitado. Y Juan fue exiliado. No obstante, ellos, cuando el Señor los llamó, ellos creyeron en Jesús y creyeron que valía la pena la aventura, lo que estaban iniciando. Estos hombres, al seguir a Jesús, encontraron un sentido a su vida, salieron de la monotonía y comenzaron algo. El cambio en la vida de estos hombres, al aceptar la invitación a seguir a Jesús, fue impactante. Es impactante cómo estos hombres dejan su vida y inician una nueva aventura, pero tuvieron un final trágico. Pero no son los únicos casos notables de cómo alguien cambia su vida de esta manera. En Hechos 9 nos habla cómo Pablo, otro hombre que no conoció a Jesús, pero que Jesús impactó su vida de tal manera que también hubo un cambio increíble en su vida. En Hechos 9, versículo 1 dice: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo respondió: ¿quién eres, Señor? Esa voz le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz: levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Otro encuentro notable que cambió la vida de este hombre. A partir de ese momento, su vida la dedicó a compartir la palabra de Dios. Y estuvo preso. Estuvo a punto de ser muerto. Enfrentó peligros. Estuvo a punto de ahogarse. Bueno, recibió azotes. Y sin embargo, había una pasión en él. Antes que él perseguía a los cristianos, ahora él les enseñaba, y no solamente a los judíos, les enseñaba a los que él perseguía, les enseñaba a los gentiles. Ante este panorama que yo estoy hablando, surge una pregunta hoy en día:
¿Y nosotros? ¿Por qué habríamos de morir o de ser perseguidos? Nosotros, ¿en qué manera valoramos el seguir a Cristo? Mis hermanos, hay un costo asociado con aceptar el llamado del Señor. Hay un costo asociado a seguir viviendo a partir de conocer a Cristo y cambiar el estilo de vida. Necesitamos entender que hay una manera más viva, hay una manera diferente de vivir el cristianismo. El cristianismo hoy en día tiene diferentes maneras de ser visto. Un cristianismo que es cultural, un cristianismo que es superficial, un cristianismo que es cómodo solamente el domingo, ir a la iglesia. Pero el asunto es que ese no es el llamado al que Jesús nos ha estado atrayendo. Cuando tú conoces y sigues a Jesús y lo conoces de una manera como lo conoció Pablo, hay una pasión que te lleva a sentir una satisfacción profunda de servirlo, de dejar las cosas en las que antes estabas involucrado. Es decir, la Biblia lo define a morir a nosotros mismos. Eso fue lo que experimentaron sus discípulos, esos 4 hombres. Eso fue lo que experimentó Pablo. Mientras que estaba buscando esto que yo le estoy compartiendo hoy en día, me encontré la historia de una mujer que pertenecía a un pueblo que se enorgullece de ser 100% musulmán. Esta mujer, una joven, igual que todos los de ese pueblo, de esa comunidad, sienten un honor por su situación familiar, por su relación y por estar íntimamente ligados al Islam. Y esta mujer, una mujer sencilla, un día se vio ante una situación complicada. Decidir entre seguir a Cristo y seguir en el Islam. 2 cosas completamente diferentes. Si la familia o los habitantes de esa comunidad descubrieran que ella tenía una fe por Jesucristo, inmediatamente perdería su vida. Si la familia de ella descubriera que ella se había alejado y que ahora era cristiana, inmediatamente sería rechazada de la familia. Y sin embargo, un día alguien estaba hablando con ella del amor de Cristo en su vida. Alguien estaba hablando con ella y le decía que un hombre un día entregó su vida por ella, por amor. Ella estaba escuchando, pero ella entendía perfectamente que el aceptar eso, le estaban invitando a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Pero ella entendía que si ella aceptaba esa invitación, volteaba y pensaba en su familia, en sus amigos, en sus metas que tenía al vivir ahí, en la comunidad a la cual ella vivía. Ella sabía que era un peligro eso que estaba o en el que ella estaba. Aceptar a Cristo o continuar viviendo en el Islam. Sin embargo, al terminar, este hombre que le estuvo hablando y compartiéndole lo que había hecho Jesús por ella, y al valorar lo que representaba aceptar esa invitación que le estaban haciendo, ella dijo: ¿y qué es lo que tengo que hacer para aceptar a ese Cristo?
Dijo, yo quiero aceptar a Cristo. Ella entendía perfectamente lo que representaba aceptar a Cristo. El riesgo era alto. Y el riesgo representaba morir a ella misma, cambiar sus metas, cambiar sus ambiciones, cambiar su estabilidad, dejar a un lado el confort en el cual ella vivía, hacer a un lado sus tradiciones, hacer a un lado muchas cosas. Ella entendió lo que significaba cuando Jesús llegó con esos 4 hombres y les dijo, sígueme. Y ella estaba en un momento similar. De la nada salió un hombre, un predicador, y vino y le dijo, ¿quieres seguir a Jesús? Pero no era tan sencillo. Y ella dijo, yo quiero de ese Jesús. Qué tremendo es cuando tienes un encuentro con el Señor de una manera viva. Y por ejemplo, Saulo, que el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Dónde estás? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le da una orden, levántate y entra ahí y alguien va a venir a darte instrucciones. Un llamado que invita a dejar a un lado las profesiones, las posesiones, sus sueños, sus ambiciones, su familia, sus amigos, su seguridad. Un cristiano debe entender perfectamente lo que conlleva seguir a Jesús. Hoy vivimos en un tiempo, pues ya pasaron muchos años de eso. La historia de esta mujer es reciente, todavía vive. Y vive ella dedicada a compartir la palabra de Dios entre la gente del Islam, que creen en el Islam, arriesgando su vida día con día. Pero hoy nosotros tenemos una manera de entender el cristianismo. Hacerse cristiano hoy en día es muy sencillo. Es más, es parte de la cultura ya. En algunos casos es como una moda, pero es un concepto mal entendido y que así se maneja en las iglesias. Debemos entender muy claramente lo que significa sígueme y descubrir una satisfacción en seguir a Cristo como nada de lo que hemos vivido o experimentado nos ha traído esa paz y esa felicidad. Cuentan la historia. Bueno, esto es la historia de muchos, incluso es la mía, porque en mi caso fue algo muy similar. Cuentan que un hombre tenía mucho temor de morir e ir al infierno. Y diario se dormía con ese temor de que, ¿y si me muero? Y yo no quiero ir al infierno. Y ahí estaba su lucha y su temor. Y dice que un día fue a una iglesia, iba en la calle y pasó por una iglesia y se detuvo. Y llegó ahí, estaba el pastor y le platicó su temor. Le dijo, pastor, yo tengo mucho miedo de morir e ir al infierno. Y el pastor le dijo, ¿tú no quieres ir al infierno? Le dijo, no, yo no quiero ir al infierno. Le dijo, no te preocupes. Vamos a hacer una oración para que aceptes al Señor en tu corazón. Le dijo, yo voy a guiarte en esa oración. Lo que yo diga, tú lo repites. Y cerrando los ojos, empezó el pastor a decirle, querido Jesús. El hombre se quedó mirándolo y abrió los ojos el pastor y le dijo, repite lo que yo te digo. Entonces este hombre empezó a repetir, querido Jesús, sé que soy un pecador y sé que murió Jesús en la cruz por mis pecados. Y el hombre repitió exactamente eso. Y le dice,
dice el pastor, te pido que entres en mi corazón y me liberes de mi pecado. Este hombre repitió lo mismo. Y le dijo, te pido, Señor, que me salves, que me regales la salvación y yo no vaya al infierno, que yo vaya contigo. Y lo repitió este hombre. Y el pastor le dijo, amén. Y este hombre le dijo, amén. Entonces el pastor voltea muy sonriente y le dice, hijo, eres salvo de tus pecados. Ya no debes de tener más temor, ya no debes de preocuparte por ir al infierno. Ahora que tú ya has aceptado a Jesús en tu corazón en este momento, tú ya eres salvo. Y se fue este hombre pensando y dudando, ¿así de fácil? ¿Verdaderamente ya soy salvo? ¿Verdaderamente ya no voy a ir al infierno? En un sentido, es verdad. Una oración es el inicio del camino a la salvación, pero es el inicio. De la misma manera que estos hombres, cuando tuvieron ese encuentro con el Señor, fue el inicio del cristianismo. Cuando Pablo ahí en el camino de Damasco es encontrado por el Señor, es confrontado por el Señor, ahí fue el inicio. Y en la vida de todos nosotros hemos tenido un inicio con el Señor, pero es un inicio. Muchos cristianos hoy en día han sido engañados y están siendo engañados con esta falsa promesa de que solamente acepta al Señor Jesús hoy en este momento y ya vas a ser salvo, ya no vas a entrar al infierno nunca más. Pero no les dicen que tienen que cambiar su estilo de vida, no les dicen que tienen que hacer ajustes, y todos siguen viviendo de la misma manera. Las consecuencias de este descuido del pastor, de este descuido del cristiano nuevo, de no preocuparse por saber, ¿y qué más sigue? Este hombre se fue dudando y dijo, ¿acaso esto es todo? ¿Acaso esto es suficiente para que yo pueda estar tranquilo y que no pueda ir al infierno? Verdaderamente que las consecuencias son catastróficas cuando quedamos con ese pensamiento solamente. En Mateo 7:21 podemos encontrar algo de esta verdad que yo le estoy diciendo. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué palabras tan aterradoras? Qué difícil sería o será escuchar estas palabras en boca del Señor cuando alguno de nosotros estuviera en su presencia. Esto nos debe de llevar a reflexionar, mis hermanos, con nuestro estilo de vida, con lo que hacemos, con lo que es parte de nuestra cultura incluso. Muchas personas que están sentadas cada domingo en la iglesia se van a enfrentar a una sorpresa en ese día. Se van a enfrentar a una sorpresa desagradable y que no van a saber qué decir cuando les diga, nunca te conocí. Y todos estamos propensos a estar viviendo de esta manera. Si usted se fija, el Señor Jesús
o estas palabras que Él hace, o esta advertencia que les dice: en aquel día muchos me dirán, yo hice esto, yo hice aquello, yo fui, yo iba cada domingo a la iglesia, yo aquí y allá. Sin embargo, usted se puede dar cuenta que cuando el Señor se está refiriendo a ellos, no está hablando a personas que no conocen de la palabra de Dios. No, está hablando con personas que conocen de la palabra de Dios. No son ateos, no son ateos, no son agnósticos, no son paganos, no son herejes. Son personas que conocen de Dios, que saben de Dios, que tienen una relación con Dios, o por lo menos que tienen una referencia de lo que es Dios. El hecho de asistir a una iglesia no nos hace cristianos simplemente por eso. Nosotros podemos estar aquí y nuestro corazón puede estar en otro lugar, nuestro pensamiento. Cuando nosotros escuchamos ahí mismo en el capítulo 7, se expone de una manera peligrosa la tendencia a vivir en dos caminos. Ahí nos habla la palabra de Dios que hay un camino ancho y hay un camino angosto. El camino ancho dice: en ese camino van muchos y creen que van en el camino correcto. Pero también dice que hay un camino angosto en el que van pocos. Ese camino angosto es difícil. Es ese camino que te lleva a que tú valores y digas: esto debo dejar, esto debo cambiar, esto no debo hacer, esto está mal, no debo hablar así, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello. El camino angosto es aquel que se preocupa de conocer los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Ponerlos por obra. Tal vez ese llamamiento que yo les hablaba de dejen lo que están haciendo y vengan y les haré pescadores de hombres. Tal vez usted pueda decir: a ver, espérame, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser apóstol, yo no quiero ser evangelista, yo no quiero servir en la iglesia, yo solamente quiero ser cristiano. Y muchas veces ese yo solamente quiero ser cristiano, y muchas veces decir yo no quiero ser esto, yo no quiero ser aquello, es estar manifestando yo no quiero comprometerme. Es más fácil ser cristiano de domingo, nada más venir a la iglesia. Pero mi hermano, el hecho de identificarte como cristiano ya te está comprometiendo a algo. Cuando nosotros escuchamos y leemos la Biblia, dice que los cristianos somos la sal de la tierra. Dice que un cristiano es la luz en medio de la oscuridad. Y si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que cuando tú te defines como cristiano, implica un estilo de vida. Un estilo de vida. Yo le puedo platicar no solamente de una persona que cuando fue llamado, bueno, después vemos que fue un pastor o un apóstol o un evangelista. Pero también hay otros casos que yo le quiero compartir. Tal vez usted ha oído hablar de la mujer samaritana. ¿Quién era la mujer samaritana? ¿Y qué fue? La mujer samaritana tuvo un encuentro con el Señor. Un encuentro con el Señor.
Y era una mujer pecadora, dice la Escritura. Y Jesús conocía su vida y le dijo: sí, yo te conozco. Tú has tenido 5 maridos y el que tienes no es tu marido. Y ella le dice: Señor, dame de beber. Y dice que se fue al pueblo y empezó a hablar y empezó a decirles de Jesús, y su vida fue transformada. Le puedo hablar de Zaqueo. Zaqueo era un hombre que no quería ser ministro, no quería ser profeta, no quería ser sumo sacerdote, no quería hacer nada. Él era un hombre que le gustaba el dinero. Y dentro de ese gusto, dice la Escritura que había hecho muchas cosas que habían afectado a los demás. Y cuando tiene un encuentro con el Señor le dice: quiero ir a tu casa a cenar. Esa invitación que Jesús se hace a ir a la vida de este hombre, a su casa, causó revuelo. No sabe a dónde se va a meter ese hombre. Es así, que cuide la cartera porque se la va a bajar. Y cuando este hombre está teniendo ese encuentro con Dios, con Cristo, hay una convicción en su vida de cambio que se levanta y le dice: Señor, si yo he afectado, si yo he defraudado, les voy a regresar tantas veces al que lo he hecho. Un cambio en su vida. Y no estábamos hablando que él dijo: a partir de hoy yo quiero ser pastor. No dijo eso. Esa no fue su ambición. Fue: voy a seguir en el trabajo, voy a seguir haciendo lo que hago, pero si yo he defraudado a alguien, yo voy a recompensar. Porque él entendió lo que es seguir a Jesús. O quizá podemos hablar también de la mujer adúltera, una mujer que fue encontrada en pecado y que la llevaron delante del Señor acusándole: mira, esta mujer hizo esto y la ley de nuestro padre Moisés dice que tenemos que matarla a pedradas y que no sé qué tanto. Y el Señor le dice: tienen razón, el que esté libre de pecado que empiece a tirarle. Y dice la Escritura que ninguno se atrevió. Y yo no creo que a muchos no les hayan quedado ganas, y muchos ya traían la piedra y tal vez ya estaban apuntando, pero el Señor tal vez los miró a los ojos y se vieron confrontados con su pecado y se fueron. Al final se queda solo con la mujer y le dice: vete y no peques más. Vete y no peques más. Cada uno tiene un antes y un después. Y tal vez usted pueda decir: bueno, pero estos son ejemplos de la Biblia. No, mire, yo le puedo mostrar y puedo hablar de ejemplos de aquí, de los que estamos hoy aquí. Hoy en la mañana, mientras que yo estaba ya escuchando la enseñanza del pastor Toño, estaba viendo un hombre y el Señor me mostró y me dijo: mira, este hombre, cómo cambió su vida. Un joven, hermano de una hermana nuestra que estaba en la penal, en la cárcel. Pasó muchos años ahí porque caía y salía y se lo soltaban, cumplía su sentencia y otra vez y otra vez y otra vez. Sin embargo, llegó un día que tuvo un encuentro con el Señor y su vida cambió. Y ahora es un hombre que se la pasa estudiando la palabra de Dios, se la pasa estudiando la palabra de Dios, tiene su trabajo, le está echando ganas. Le voy a poner otro ejemplo y que todos conocen. Ahí está Lalo. Lalo también estuvo en la cárcel por un error que cometió. Y todos lo conocemos. Y tal vez usted no conocía eso de su vida. Pero
Se da cuenta cómo Dios lo ha transformado de tal manera que él tiene una familia, él tiene un trabajo honesto y su vida ha sido transformada y él busca a Dios y él tiene un encuentro con Dios cada día. Y todos empiezan a agachar la cabeza y dicen que no hable de mí, que no me ponga de ejemplo. Pero aquí hay ejemplos de hombres alcohólicos que tuvieron un encuentro con el Señor y su vida cambió. Aquí hay personas que han estado en adulterio, el hombre y la mujer. De uno es un hombre y otro es la mujer. Pero Dios ha transformado eso. Ellos tuvieron un encuentro y entendieron lo que es seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es venir a la iglesia solamente. Seguir a Cristo es cambiar el estilo de vida. Y yo le pregunto a usted, ¿usted tuvo un encuentro con el Señor? ¿En verdad tuvo un encuentro con el Señor? ¿O es como aquel hombre que le dijeron, solamente haz esta oración y vas a ser salvo? Pero nunca le dijeron, pero tienes que cambiar, pero tienes que dejar de hacer lo que haces, pero tienes que dar testimonio. El asunto es muy fácil de saber quién sí y quién no. ¿Quién tuvo un encuentro con el Señor y entendió lo que es tener un encuentro con el Señor? Tener un encuentro con el Señor, el que ha tenido un encuentro con el Señor, es aquel que ha cambiado. Es aquel que entendió y tuvo una situación muy similar, no igual, muy similar a la de Pablo. A partir de ese momento su vida cambió. La de Zaqueo, a partir de ese momento su vida cambió. La de la mujer samaritana, a partir de ese momento su vida cambió. Yo te pregunto, ¿tu vida ha cambiado a raíz de que tuviste un encuentro con el Señor? Una noticia, un momento que cambia la vida. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno Simón, llamado Pedro, y otro Andrés. Y el Señor les dice, sígueme. Vengan, síganme. Y dice que más adelante vio otros hermanos que estaban remendando sus redes y el Señor les dice, vengan, síganme. Y dice que dejaron a su padre y las redes y se fueron. ¿Cómo es posible que el Señor haya alterado la vida de estos hombres que estaban haciendo lo que les apasionaba? Y lo que les apasionaba era trabajar. Estos fueron los primeros hombres que Dios llamó para iniciar la transformación del mundo, la transformación de familias, la transformación de naciones. Y Dios en algún momento te ha llamado a ti. Tú has tenido un momento para escuchar la voz de Dios que te dice, sígueme. ¿Y sabes qué quiere hacer? ¿Y qué representa ese sígueme? Dios quiere transformar tu familia. Dios no te está llamando en primera instancia a que vengas y le sirvas y seas pastor o seas evangelista. Incluso en ese momento ni siquiera quiere que seas maestro de niños. Dios te está llamando, o Dios nos llamó a salir de donde estamos y empezar una transformación en nuestra familia, ahí donde vivimos. Dios está llamando a que esos hombres y esas mujeres que hoy trabajan, que hoy se desviven, que hoy tienen una gran responsabilidad, hacer luz en donde están. Al electricista, que siga siendo electricista, pero que sea un electricista bueno, honesto, honrado, trabajador. Al ingeniero, al mecánico, que den testimonio. Hace unos días estaba platicando con un buen amigo
y hablábamos de los cristianos. Y él tiene un negocio y me dijo, yo no contrato cristianos. Y él es cristiano. Y si yo no contrato cristianos por el mal testimonio. Porque hay muchos que son cristianos el domingo, pero el lunes, es más, son cristianos 2 horas. Bueno, los que vienen aquí 2:30. Pero hay otros que van a otra iglesia y 1:30, 1 hora y ya cumplí. Cristianismo tradicional. Los demás días, a ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Dios está llamando a los padres a ser padres, a tomar su responsabilidad de padres, como dice la palabra de Dios. Dios está llamando a los esposos. Cuando un esposo se encuentra con Jesús, el Señor espera que ese hombre cambie su estilo de vida y sea un esposo conforme a la palabra de Dios. A esa esposa, que sea una esposa conforme a la palabra de Dios. Dios está esperando que tú cambies. Cuando Pablo le dice al Señor, Señor, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y le dice, ve a esa casa y ahí te van a dar instrucciones. Nosotros cada domingo venimos a la iglesia a recibir instrucciones. Pero resulta que cuando nos vamos, tenemos una memoria tan corta que de aquí a tu casa ya se te olvidó. Es más, de aquí al carro, porque cuando te subes al carro ya estás peleando. Algunas veces que mi esposa no podía venir, llegaba yo a casa y luego me decía, ¿qué tal estuvo? No, estuvo padrísimo, no, estuvo glorioso, la presencia de Dios y alabamos al Señor y todo. ¿Y quién dirigió la alabanza? No, pues que fulano y que no sé qué tanto, y los cantos y todo esto. Y luego me dice, ¿y de qué hablaron? Y para no equivocarme, siempre le digo, ¿de la Biblia? De la Biblia hablaron. Sí, pero ¿cuál fue el tema? Oye, mi amor, ¿y qué hiciste tú? No me cambies la plática. Se me olvidó. Mire, de aquí a mi casa. Los demás días, usted se imagina el sábado, ¿qué me voy a acordar de lo del domingo pasado? Dios está haciendo un llamado. Y fíjese lo que dice Jesús. Sígueme. Sígueme. El Señor Jesús no dice, sigue a fulano, sigue a pergano. El Señor dice, sígueme. Sígueme a mí. Sigue a Jesús. El apóstol Pablo es un hombre, o fue un hombre realmente muy atrevido, pero él sabía, tenía bases cuando le dice a Timoteo, lo que viste y oíste de mí, eso haced. Fíjese, él se está poniendo como ejemplo, porque él hacía lo que su Señor le había ordenado que hiciera. Él recibió las instrucciones y las estaba llevando al pie de la letra.
Por eso cuando le dice a Timoteo y a todos los que él les mandó cartas y convivieron con él, él les decía: lo que vieron, escucharon, lo que vieron que yo hice, los hechos que yo hice, eso hagan y van a estar bien delante de Dios. El Señor hace un llamado impresionante: sígueme, sígueme. Y ese sígueme es: hey, revisa tu vida, cambia tu vida. Mire, la mujer samaritana, yo no sé cuántos años tenía, porque no era una jovencita, ya había tenido muchos esposos y con cada uno había durado varios años, y al final de cuentas con cada uno tuvo problemas y los dejó, la dejaron, yo no sé. Pero no era una jovencita cuando el Señor va con ella y tiene un encuentro con ella, y a partir de ese momento cambió. Y todos ellos, ella hablaba de religiosidad. No, que tenemos un problema los samaritanos y los judíos, porque unos dicen que adoremos en un lugar y otros dicen que no, que ahí no es. Estaban hablando de cuestiones religiosas. Ella conocía de la palabra. Ella conocía de la relación con Dios, una relación tradicional, una relación fría, una relación que no trascendía, una relación, un cristianismo. Bueno, ese no era cristianismo todavía, pero una relación con la Escritura, relación con Dios que era monótono, que era lo mismo, que no cambiaba, que no había podido transformar la vida de esa mujer, que a pesar de decirse y de conocer la Escritura, estaba metida en una situación de un marido, otro marido, otro marido, otro marido, igual que muchos, metidos en cosas que no edifican, que traen dolor, que hay problemas en la familia, que el esposo no es fiel, que la esposa no es fiel, que golpea, que maldice, que roba, que fuma, que se emborracha, que todo eso, pero el domingo va a la iglesia. Y el Señor hace un llamado: sígueme. Esa es la pregunta, esa es lo que el Señor, la propuesta, la invitación del Señor: sígueme, sígueme. Sal de tu confort, de tu cristianismo cultural. Cuando yo era adolescente, había un juego, y hace mucho que yo ya no lo veo, pero ese juego se llamaba precisamente así: sígueme, síguele. O lo que hace la cabeza hace la cola. No sé cómo lo identificaba usted. ¿Cuántos conocen ese juego? Lo jugaron. Mire, estoy viendo levantando manos de jóvenes. Yo pensaba que de puros de mi edad. Pero a mí me gustaba. Y me gustaba hacer cabeza. No me gustaba hacer cola. El de la cola era el que tenía más problema. Y éramos muy intrépidos los que jugábamos. Se jugaba de la siguiente manera: se hacía una fila, y lo que hacía el que iba adelante lo tenían que hacer todos los de atrás. Todos lo tenían que hacer. Brincar, saltar de cosas, obstáculos, brincar obstáculos, saltar obstáculos. Lo hacía el primero y los demás lo tenían que hacer. Y a veces había gorditos que pues le batallaban, ¿verdad? El que no pudiera hacerlo pues iba perdiendo. Y luego había algunos bien intrépidos que íbamos por la calle y encontrábamos a hombres que pues ni nos conocían, y a la pasada ¡pum!, le pegaba el de adelante.
Y pues no tenía problema porque él seguía, y en lo que volteaba el otro ya recibía el otro golpe y el otro, y ya los que venían atrás ya se les ponía ahí y le tenían que pegar. Y nosotros los que íbamos adelante siempre, ya cuando habíamos pasado y que veíamos que el hombre ya estaba enojado, volteábamos a ver quién perdía. Pasábamos por charcos de agua, por lodo, hacíamos cada cosa y no nos importaba. El que iba atrás no le importaba, quería hacer lo que hacía el de adelante. Y fíjese lo curioso, el Señor le dice a estos hombres: sígueme, sígueme. Muchos, a mí me da tristeza, muchos que han venido buscando al Señor en medio de un problema, en medio de una enfermedad, buscando un milagro, y lo han encontrado al Señor. Pero el Señor a todos les dice: ok, sígueme. Pero mis hermanos, sígueme no significa ve, pregunta a qué hora son los servicios para que estés aquí. No significa eso. No significa, hey, tienes una invitación cada domingo a venir a la iglesia. No significa eso. Eso no es sígueme. Sígueme es más allá. Implica más. Cambiar mis metas. ¿Cuáles eran mis metas hasta el día que encontré al Señor? ¿Han cambiado o siguen siendo las mismas? ¿Sigo ofendiendo? ¿Sigo siendo un mal esposo? ¿Sigo en mis actividades de antes de conocer al Señor? ¿Qué significa para ti? Sígueme. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Pablo le dice a Timoteo: lo que tú viste, lo que tú has oído, que yo hablo, que digo, como tú has visto que yo actúo, así actúa tú. Lo que dice el Señor Jesús: yo quiero transformar tu vida y que verdaderamente no tengas temor de que vas a ir al infierno. No, ni siquiera vas a estar preocupado por eso, porque tú vas a estar sirviéndome, porque tu vida va a estar consagrada, porque hay un compromiso de ser mejor esposo, de ser mejor esposa, de ser un empleado que da testimonio honesto, honrado, de ser un patrón justo, de ser la sal de esta tierra, de ser la luz en medio de la oscuridad. Tú tienes, recuerda cuando recibiste y conociste del Señor Jesús. Yo te pregunto, ¿tu vida es diferente? ¿Es diferente ese día o sigue siendo la misma? Reflexione ahí, cierre sus ojos y hable con el Señor. No me mire a mí, hable con el Señor. La palabra del Señor ahí está hablando, llegando a nuestro corazón y mostrándonos lo que realmente somos. Tú sabes el tipo de cristianismo que tú vives, un cristianismo cultural, un cristianismo intelectual, un cristianismo rutinario, que no cambia, es más, que te enfada, que no es vivo, que no te apasiona.
el Señor. A ti que lo sabes todo de mí, nada puedo ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti, mi Dios. Señor Jesús. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más Sí, toca. me puede tocar, y rendido a ti Me quiero rendir a ti, adorar. Señor Jesús. Gobierna en mi voluntad. Sí, Señor. Tú lo sabes todo de mí, Señor. Tócame, Tócame, Señor. tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Señor, quiero ser diferente. Háblame, Oh, Jesús. tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Señor, quiero ser otro Zaqueo. Tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame, Señor. Háblame, tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Amén, Señor Jesús. Ahí está el Señor tocando tu vida. Esta profunda comunión. Sí, ahí está el Señor. Enséñame a conocer tu corazón. Aleluya, Señor. Tú conoces quién soy. Tú sabes qué hago, Señor. Tú conoces lo que hago el lunes, el martes, cada día. Tú conoces mi relación en casa, con mi padre, con mi esposa, con mi esposo, en mi trabajo. Tú lo sabes todo de mí, Señor Jesús. Y yo digo que soy cristiano. Señor, tócame en esta tarde, Señor. Cambia mis metas, Señor. Yo quiero que me hables como a Pablo, como a Pedro, como a Juan, como a cada uno de ellos, Señor, y transformaste su vida, Señor. Quiero ser tal vez como Zaqueo, Dios, o como esa mujer que estaba en medio del pecado viviendo, Señor, pero cuando tuvo un encuentro contigo, tú lo transformaste, Señor. Aquí estoy, Señor. Abro mi corazón a ti, Jesús. Abro mi corazón a ti, Señor. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí, Jesús. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad.
Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos darte respuestas claras de obediencia, Señor, de atender cada instrucción que nos has estado dando, Señor. Todo lo que hoy nos has hablado, queremos darte respuestas y darte el primer lugar y honrarte con nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu cuidado para nosotros como tu iglesia. Gracias, Señor, por ser tan bueno. En el nombre de Jesús.